Japón, 1192. Samuráis, ronin, ninjas, un poquito de fantasía, una protagonista que lo mola todo y un dibujo espectacular. Ingredientes perfectos para que lo flipemos por encima de nuestras posibilidades. ¿De qué os estoy hablando? Manteneos en sintonía que os lo digo ahora mismo. Hola a todos, bienvenidos hijos del friquismo a un nuevo vídeo de recomendaciones del canal de Lupus in Fabula. Esta vez os traigo una obra que, como decía al principio, lo mola todo, tanto por su planteamiento, su guión, sus giros inesperados y por supuesto por su protagonista, que es carismática, es emblemática y le cogemos un cariño impresionante. ¿De qué os estoy hablando? De Isabelae, de Raúl y Gabor. Como os decía al principio, nos vamos a trasladar al Japón feudal para vivir las aventuras de nuestra protagonista, Isabelae, la hija de un samurái y de una druida celta. Menuda mezcla, ¿verdad? Y todo esto durante 6 volúmenes que paso a presentaros a continuación. El hombre noche, un mar de muertos, las hijas de Eiryu, bajo la tumba de 500 reyes, la gesta de los dioses oscuros y mariposas bajo la lluvia. Como ya os decía, aquí lo que vamos a hacer es acompañar a Isabelae pues a lo largo de todas sus historias, en una búsqueda en principio que tiene mucho que ver con su hermana, acompañada del fantasma de su padre. O sea, ya el planteamiento mola bastante. Lo que pasa es que mola más todavía cuando sabemos que, por ejemplo, en Japón, pues todo lo que tenía que ver con sus tradiciones, todo lo que tenía que ver con la nobleza y la casta de los samuráis, tiene también mucho que ver con un componente racista, que imaginaos lo que podría suponer para una chica que es pelirroja, pues encontrarse en un mundo primero de hombres y segundo, pues muy arraigado a lo que son sus costumbres y muy arraigado a lo que es esa pureza que pretendían conservar los japoneses. Curiosamente, su hermana, que es precisamente a la que está buscando, es la que se parece más a los japoneses, pero está más arraigada y más metida dentro de la cultura y del misticismo celta. Es precisamente, se podría decir que una alumna de su madre y es la que se ha metido en todo el mundo que tiene que ver con la magia, con el chamanismo de toda esta cultura celta que tanto nos gusta a nosotros. A priori, la historia parece pues como muy tradicional, ¿no? Una mujer que tiene que buscar, tiene que ir del punto A al punto B, el típico camino del héroe, y que tampoco parece que ofrezca mucho más, ¿no? Encontrar a la hermana bueno, y desvelar un pequeño misterio que tiene que ver con el fantasma de su padre, etcétera, 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 todo bañado, por supuesto, con fantasía y demás. Pero es que cuando te quieres dar cuenta, la historia da un giro que no te esperas y entonces te lleva por unos derroteros en los que ya abandonamos todo lo que tiene que ver con el misticismo japonés para adentrarnos en el misticismo celta, que es la otra parte que componen estos 6 volúmenes. Digamos que hay dos historias que comprenden una gran historia, que es la historia que nos narra, la historia de Isabelae. Los 3 primeros volúmenes están muy centrados en ese toque oriental y los volúmenes últimos, los 3 últimos volúmenes, son los que exploran más la parte celta, la parte más guerrera y la parte pues más mística que tiene que ver pues con todo esto de los bosques, los normandos, los sajones, en fin, pues se hace una mezcla muy estupenda que le viene muy bien al conjunto de esta historia para no quedarse solo y exclusivamente en otra historia más de samuráis, en otra historia más que tiene que ver con el Japón feudal, mitológico, místico, como por ejemplo podía ser Oko, de la que ya hablaremos en otro momento, porque es que a mí Oko también me chifla mucho. El guión, como ya os digo, es bastante solvente. La historia tiene varios giros que nos dejan realmente locos y sobre todo me parece muy interesante y muy inteligente eh, abordar estos 6 volúmenes en 2 historias bastante bien diferenciadas, aunque todo con un mismo hilo conductor, que es la parte que tiene que ver con el Japón mitológico y la parte que tiene que ver con esta Irlanda mitológica, con esta cultura celta. Porque precisamente eso es lo que le da el giro, eso es precisamente lo que nos ofrecen las historias más interesantes de Isabelae, el querer saber más, hasta dónde la van a llevar sus viajes, conseguirá descubrir los misterios, no conseguirá descubrir los misterios, qué es lo que le ancla
precisamente al legado de su madre, al legado de los druidas, qué es lo que significa para ella pues todo lo que tiene que ver con la nobleza, con el bushido de su padre, que era un gran samurái, qué es, hasta dónde la va a acompañar su padre, quién es realmente su hermana, en fin, una serie de misterios que hacen que esta obra sea pues realmente muy, pero que muy atractiva y sobre todo muy entretenida, eso ya os lo puedo asegurar. Pero donde realmente destaca esta obra, y aquí hay que ponerse serios, hay que ponerse de pie, hay que hacerle una reverencia, alabado sea el dibujo del amigo Gabor. Gabor es un chico que además pues he tenido yo la fortuna de conocerle, de tanto en el Festival de Fantasía de Fuenlabrada como en un evento que hizo la librería Delirio de Móstoles de Madrid, donde estuvo firmando y donde moríos de envidia donde me hizo este pedazo de dibujo, esta pedazo de dedicatoria de nuestra pelirroja favorita. El dibujo, como ya os digo, es espectacular. Tiene viñetas con un dinamismo, con una belleza, con un detalle. Es algo que realmente lo ves y aunque los cómics son bastante finitos, te los puedes leer del tirón y empiezas con uno, te vas comiendo volúmenes y prácticamente te la puedes leer en el mismo día, te puedes leer Isabelae, pero realmente se te va muchísimo tiempo admirando las viñetas, viendo todos los detalles, viendo el color, viendo la evolución, porque no tiene nada que ver el esquema cromático con el que empieza Gabor con el que acaba en el mundo celta. No tiene nada que ver con esos tonos pasteles, esos tonos ocres que tiene precisamente pues, todo el periplo de Isabelae en Japón, a los tonos más apagados, más oscuros, más verdes, más fríos precisamente de todo lo que tiene que ver con Irlanda, con los druidas, con los celtas, ¿verdad? Y como ya os digo, es un dibujo que a mí me vuelve loquísimo, que, que realmente merece muchísimo la pena y que hacen que la obra, pues, ya de por sí estaba bastante bien, pero es que el dibujo la eleva. Y poco más os puedo decir, que la obra está completita, que ya está cerrada, que son 6 volúmenes, que está editada por Norma y que si realmente os apetece una historia de samuráis, pero con un planteamiento diferente, que os va a llevar por casi una historia río, con unos personajes muy molones, con un grupo de compañeros muy interesantes, con una protagonista que es flipante, que la vas a coger un cariño increíble, porque tiene carisma, porque tiene belleza, porque tiene fuerza. Pues chicos, esta es vuestra obra. Meteos en Isabelae, que os lo digo de verdad, no os vais a arrepentir. Así que poco más que decir, poco más, que os lancéis, que le deis una oportunidad, que afiléis vuestras katanas y que os embarquéis con ella en todas y cada una de sus aventuras. No os vais a arrepentir. Un saludo y mucha suerte con vuestras lecturas. ¡Chao!